y sucesivas cosas puedan pasar, ¿vale? Nuestra grabación, pues al habilitarse la grabación nos limita la reunión a 40 minutos. Podemos renovar, ingresar y reingresar, pero la grabación es máximo de 40 minutos por su tamaño en video. Esas grabaciones serán colgadas en YouTube y posteriormente llevadas al aula virtual. Entonces, bienvenidos nuevamente. Ustedes sabrán que por condiciones de coronavirus o condiciones ajenas a nuestra voluntad, tuvimos que estar trabajando un poco fuerte en las aulas virtuales, algo para lo que tal vez la universidad pues no estaba lo suficientemente fuerte para arrancar. Ustedes saben que nuestra modalidad es presencial, así que no pretendemos tampoco volver a un curso virtual, nuestros encuentros serán sincrónicos. Sin embargo, pues en este caso en particular, en los cursos de líneas de transmisión, campos y guías, yo voy a grabar absolutamente todas las clases, se las voy a dejar a su disposición pues por facilidad, ¿no? En caso tal de que alguno tenga problemas de conectividad o cualquier cosa puede pasar en este momento. ¿Listo? Entonces, nosotros habíamos quedado en un tema de líneas de transmisión, nos seguiremos avanzando de pronto un poco ahorita al final de la clase, o si no en la siguiente. Básicamente lo que pretendo el día de hoy es mostrarles a ustedes cómo quedó originalmente o cómo quedó después de un cierto tiempo nuestra aula virtual. Entonces, algunos de ustedes yo creo que ya tuvieron la oportunidad de poder ingresar al aula virtual y matricularse. Espero que todos lo hayan hecho ya con la clave que les di. Los que lo hicieron por doble vez, o más bien los que lo hicieron con automatrícula inicial, a la automatrícula que va a puesto la universidad, pues yo le puse clave, pues para no tener más accesos de los que ya tenemos comprendidos. Pues por favor, para que lo revisen. ¿Alguno falta por matricularse? Tomar el silencio como silencio administrativo positivo. Ustedes saben en telecomunicaciones que todo aquel que calle otorga. Entonces, continuaré con la clase para no estar perdiendo tanto tiempo en ese tipo de preguntas. ¿Cómo se organizó el curso? Entonces, lo primero que se colgó fue el contenido programático total del curso acorde a cada una de las especificidades que tiene en la plantilla que nos entrega la dirección del programa. Ahí podrán ustedes observar todo lo que hemos visto, lo que vamos a ver, lo que falta, cómo está organizado en semanas, etcétera, etcétera. Objetivos y metas de comprensión están dentro de ese contenido del curso. Está, de hecho, 1 a 1, así que no vamos a tener problemas con eso. Vamos a tener una wiki en donde van a aparecer las noticias del curso. En este caso, esta wiki solamente la voy a poder llenar yo. Ahí les voy colocando noticias del curso. Así que eso es una especie de blog, donde les voy publicando todo lo que va pasando, cómo nos vamos manejando. Yo espero que ese pues no tengan mucho movimiento durante el transcurso de lo que vamos a trabajar en la parte virtual. La sala de clase, algunos de los que pudiesen observar o intentaron ingresar por la sala de clase directo, se dieron cuenta que el AVA tarda un poquito en ingresar a Zoom, después activarlo, hacer que los procesos se lleven a cabo, porque todo está dentro del servidor de AVA. Es la razón fundamental por la cual yo les entregué el link de forma externa. Bien, el foro, pues, para preguntas y respuestas, y un glosario que vamos a ir alimentando. Entonces, aquí básicamente vamos a encontrar la información importante del curso. Las prácticas van a aparecer en su respectiva unidad. En nuestra primera unidad, cuando ustedes ingresen a ese elemento, van a observar los materiales complementarios. En ese momento, no sé por qué razón, al intentar ingresar con el link de las líneas de transmisión, tanto en la teoría como en el libro, pareciese no estar funcionando muy bien. Voy a revisar qué está pasando, pero bueno, no creo que tenga ningún problema. En este mismo link de todas las unidades de materiales complementarios de aprendizaje, ustedes van a observar los videos incrustados dentro de cada una de las aulas. Les voy a mostrar uno como quedó, por ejemplo, en guías de onda. Ustedes van a observar algo así como esto. Entonces, por ejemplo, en esta clase que la acabamos de hacer van a aparecer algo así. Él le abre una nueva página o la misma página, puede ser, y arranca el video. ¿Listo? Este video ya está colgado en YouTube y clasificado en YouTube. Entonces, si ustedes quieren, cuando no lo encuentren, por ejemplo, ahí está la solución de la clase que acabamos de tener, que ya está en vivo.
Y si no, ustedes pueden ingresar aquí a YouTube, al canal, a mi canal, ¿vale? Y van a observar, a ver si aparece aquí, de forma automática, y algunas listas de reproducción. Entonces, por ejemplo, aparecen las clases de guías, que fueron las últimas que acabo de subir. Observen estas dos. Y aparecen las listas de reproducción. Entonces, en sus listas de reproducción están las de campos, guías de onda, y crear en su momento, pues, la lista de reproducción que necesite líneas de transmisión y este tipo de cosas. ¿Bien? Eso para que lo tengan en cuenta. Si observan los videos que me gustan, pues ya sabrán quién ve esos videos cuando entran con mi lista, así que pues es cuestiones de niños pequeños. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Vale? Entonces, aunque nosotros sabemos... Espera un momento que alguien está... bueno, perfecto. Aunque nosotros sabemos que hasta el 13 de abril tenemos nuestro decreto de trabajo en la parte virtual, es posible que eso se extienda. Así que yo voy a dejar de todas maneras, de una vez habilitada, en pro de las mejoras, absolutamente todo lo que vamos a tener como calificación en parte virtual. Es decir, voy a dejar las calificaciones todas por aula virtual, absolutamente todas. Y ahí ustedes van a observar sus calificaciones actualizadas en vivo, con las actividades de aprendizaje, con las actividades de calificación, todo en línea. Entonces, ¿qué les va a aparecer en esas actividades de aprendizaje? En las actividades de aprendizaje les van a aparecer las prácticas. No las he actualizado, no me dio más tiempo de subirlas, estaba corriendo con todo lo de, lo de las 3 asignaturas. Sin embargo, yo me comprometo con ustedes que el viernes ya tienen actualizada su aula virtual. Ya estamos en ese proceso. Espero que no nos vaya a provocar más problemas y así les va a ir ordenado. Entonces, materiales de aprendizaje, videos, libros, PDFs, etcétera, etcétera. Actividades de aprendizaje, prácticas, ejercicios, etcétera. Y actividades de evaluación en donde tengan ustedes que subir los resultados, por ejemplo, de los informes de las prácticas, los datos o algún video que tengan que realizar, por ejemplo, cuando tengan que mostrar una determinada práctica, ya sea de una línea o de otro tipo de cosas. Entonces, tendrán a su disposición el canal de YouTube, tendrán a su disposición todo el material que utilicemos por Zoom, restringido a 40 minutos, y tendrán a su disposición todos los libros de PDF. Entonces, ustedes van también a observar, creo que no les mostré, en la unidad 0 debería aparecer una carpeta, a ver si de pronto no la he colgado, de pronto es por lo rápido que lo hice. Aquí también les va a aparecer una carpeta que dice parciales antiguos. En esos parciales antiguos, lógicamente, van a observar los de líneas de transmisión. Bien, similar a lo que teníamos en YouTube, pero con la información un poco más ordenada. Eso pues nos va a llevar, o nos debería llevar a un mejor trabajo con el curso. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Bien. Bien, profe. Bueno, listo. Entonces, vamos a hacer un recuento de lo que estábamos viendo en la clase o en la última clase. ¿Qué nos proponemos nosotros ahora en adelante trabajar? Poder encontrar, primero que todo, qué era lo que nosotros llamamos la impedancia propia de la línea y segundo, qué era lo que nosotros llamábamos pues algunas ecuaciones de impedancia de la carga, poder encontrar el coeficiente de reflexión y poder llegar a la línea de transmisión. Así que es probable que la siguiente semana nos dediquemos única y exclusivamente a teoría, entre el viernes y el martes, es decir, una semana, 2 clases más, exclusivamente a teoría, y realicemos la primera práctica el día viernes de la siguiente semana. Ese día nos iremos a descansar de Semana Santa. Y entre comillas deberíamos volver después de Semana Santa, que eso pues todavía no está tan claro gracias a los juiciosos que han sido nuestros compatriotas. Eso yo lo veo poco probable. Entonces, pues de momento nos vamos simplemente a regir por lo que nos diga pues la universidad, ¿no? Con sus comunicados. Los invito a que por favor, pues yo creo que esto va a funcionar bastante bien, a que trabajemos de forma mancomunada en pro de poder sacar esta asignatura adelante. Bien. Si no funciona muy bien el Zoom, que esa es la prueba que estoy haciendo hoy, de hecho ahorita vamos a probar la pantalla, pues haremos uso del WebEx, del Cisco WebEx, pues que no sé cómo esté configurado, ahorita ni siquiera lo he podido probar, pero debería estar configurado para más allá de 40 minutos. Entonces ya, ahorita lo probamos. ¿Qué más vamos a obtener? Entonces, como ustedes observarán, hay 2 cuentas
con las cuales estoy yo ingresando. Una cuenta tiene que ver con la configuración de lo que tengo en mi PC para poder mostrarlo de forma rápida, y la otra cuenta tiene que ver con la muestra bueno, del tablero que ustedes van a observar a medida que yo me vaya conectando en cada una de las plataformas. Por ejemplo, lo que voy a hacer es intentar en este momento, haciendo pruebas, conectarme y poder compartir con ustedes, por ejemplo, la pantalla en blanco. Bien, quiero que lo están observando. Sí. Voy a probar el silencio, creo que está bien, Sí, ¿no? profe, ahí se ve claritico. ¿Vale? Y sí está la pantalla en blanco. Yo estoy mirándolo también en el computador y en esta por pruebas, ¿no? Es más fácil porque lo que voy a hacer es intentar colocar momentáneamente el libro, momentáneamente la clase. Cuando vea que la clase es demasiado densa, yo lo que voy a hacer es grabar la clase antes de, y cuando ustedes lleguen, ven la clase. Por ejemplo, miren, yo puedo hacer este tipo de cosas sin que tengamos ningún problema. ¿Listo? Eso es lo que vamos a intentar hacer. Entonces, no sé, supongamos colocar una ecuación. Cualquiera, esto funciona, y funciona inicialmente con el dedo, entonces es aparentemente sencillo. Nos va a salir un poco más largas a veces las clases en cuestión de la cantidad de pantallazos que nos puedan salir, pero igual no importa, es un video, ¿no? Entonces no vamos a tener ningún inconveniente. Esto está funcionando bastante bien. Entonces hagamos un recorderis y de lo que nosotros sabemos manejar hasta el momento. Señor, Hagamos un recuento. dele como entró, espere. Uy, por favor silencien su micrófono antes de ingresar siempre. Voy a ir silenciándolos uno a uno. Creo que en ese momento están. ¿Listo? Entonces, ¿qué teníamos nosotros? Ustedes recuerdan del parcial. ¿Qué teníamos? Voy a solamente hacer el recuento y en la siguiente clase nosotros continuamos. Entonces teníamos un modelo de línea de transmisión que funcionaba similar a este. Entonces, tenemos una componente inductiva en serie, una componente capacitiva en paralelo, con unas determinadas ecuaciones que nosotros llamábamos delta de z, c delta de z, una respuesta aquí, teníamos L delta de z y una variable resistencia delta de z. Entonces, estos valores eran entregados y son entregados directamente por las condiciones geométricas de la línea de transmisión. Ojo lo que estoy diciendo, línea de transmisión, con lo cual para poder realizar cualquier envío de una señal, lo primero que yo tengo que tener son dos polos, más y menos. Si tengo dos polos, quiere decir que tengo un voltaje al ingreso, que lo voy a llamar VI, y un voltaje de salida, que lo voy a llamar DO. Bien, del mismo modo voy a tener una corriente de ingreso, y voy a tener una corriente de salida, IO e I, con unos determinados direcciones, ¿no? No lo olviden. Si nosotros encontramos esos valores para algunas de las ecuaciones, ustedes podrán encontrar que R, L, C y G, aunque tengo aquí un corrector rápido, funcionan única y exclusivamente en función de su geometría. ¿Eso qué significa? Que si ustedes acuden a los libros que yo les voy a dejar en el aula virtual, van a encontrar que dependiendo de si es una línea bifilar, si los cables están separados, si es par prensado, si es coaxial, tiene unos valores predefinidos. ¿Bien? Si eso es cierto,
ustedes llegaban a unas ecuaciones que llamábamos las ecuaciones del telegrafista. ¿Recuerdan cómo llegar a las ecuaciones del telegrafista, no? Esto me da una ecuación, ¿cierto? Y aquí teníamos otra ecuación que dependía de su R, de su resistencia, de su inductancia, de su frecuencia, de su capacitancia y de su conductancia. Bien, a esto lo llamamos ecuaciones del telegrafista. Ecuaciones, aquí tengo por aquí una herramienta que me permite aquí, del telegrafista. Un segundo. Ecuaciones del telegrafista. Esas ecuaciones del telegrafista son las que rigen el comportamiento de una línea de transmisión. Pero ojo, no debemos perder de vista que esta línea de transmisión es algo que se encarga de enviar una señal desde un ingreso, el amarillo, desde un ingreso hasta una salida. ¿Qué debe ser esto? ¿O qué es lo que de aquí adelante vamos a llamar? Esto es el canal de transmisión de una señal. Bien, eso va a ser diferente a medios guiados. Aquí tenemos voltajes y corrientes, mientras que en medios guiados tenemos campo eléctrico y campo magnético. ¿Cómo calcular la potencia aquí? Pues es muy sencillo. La potencia se calcula como V por I. Cuidado con la estandarización. Voltaje positivo, negativo, corriente de entrada y corriente de salida. Sus características deben mantenerse constantes, por favor. Bien, hasta ahí vamos. Bien. Sí. ¿Listo? Silencio por positivo. Bien, silencio positivo administrativo. Bien, entonces, si eso es cierto, nosotros debemos poder encontrar en función de su geometría algo que nosotros conocíamos como el modelo de línea. ¿Cuál era ese modelo de línea? Entonces, nosotros nos dice, sí, es una línea de transmisión, es la línea de transmisión, y tiene que tener una parte positiva y tiene que tener una parte negativa. ¿Y qué es lo que intentamos caracterizar en medio de esos dos? Un comportamiento que es el voltaje, la corriente y la impedancia. Que de aquí en adelante a esa impedancia la vamos a llamar impedancia propia de la línea. ¿Vale hasta ahí? Vamos más o menos claros en esa parte. Sí, señor. Listo, si nosotros logramos llegar a la Profe, una impedancia... pregunta. ¿Esa impedancia propia de la línea es con la cual usted nos decía la línea es de 50 ohmios? O ¿es esa caracterización? Sí, señor. Eso es lo que nosotros intentamos mantener de 50 ohmios. Acuérdense muy bien. Y a uno le dicen, sí, un cable coaxial de 50 ohmios, pero 50 ohmios a qué frecuencia. Eso depende de la frecuencia, ya se van a dar cuenta en un segundo. Nosotros después de que hacemos esa impedancia, encontramos. Entonces, el voltaje, cuando lo resuelven, les da un voltaje más por E por E a la J omega. Bueno, no voy a poder con esto. Vamos a colocarle una ecuación aquí. Así más bien. A un voltaje por una exponencial, ¿listo? Negativa, más un voltaje por una exponencial positivo. ¿Qué era lo que decíamos nosotros entonces? ¿O qué es lo que intenta solucionar esa ecuación? Va a ingresar una señal de voltaje. Va a ingresar una señal de corriente. Pero esta señal hace esto.
Si aquí tenemos una potencia determinada, y aquí colocamos una carga, que va a ser un circuito eléctrico, dependiendo del valor de esa carga, algo se me va a devolver. Ese algo que se me va a devolver es lo que complementa el circuito. A eso es lo que le llamamos la dirección negativa. Y a aquello que es transmitido hacia la carga, lo llamamos la parte positiva. ¿Qué es eso en la vida real? Supongo que nosotros conectamos, por ejemplo, la red eléctrica. La red eléctrica tiene una potencia de 10 megavatios. Bien, a la entrada de una subestación. Aquí está, 10 megavatios. Y aquí en esto tenemos una carga de una cantidad muy baja, digámosle 30 vatios. Si de aquí salen 10 megavatios, ¿cierto? Se gastan 30, ¿cuántos tienen que devolverse? Pues lo restantes. O sea, 9.997, 9.99999 megavatios. Eso es lo que indica este valor V menos. Entonces yo estoy diciendo que esta es la constante que se me devuelve y esta es la constante que se me transmite. Así logro tener un circuito en equilibrio. ¿Por qué nosotros no lo notamos tan común en los circuitos eléctricos que hacemos? Porque nosotros ya sabíamos que, por lo general nos decían en las leyes de Kirchhoff, es independiente de la carga. Eso que nosotros acabamos de hacer tiene un parámetro fundamental que me permite decidir a mí cuándo utilizar una línea de transmisión y cuándo no. Y es la relación entre lambda y la longitud de la línea. Entonces observen la línea, miren. Aquí entra una frecuencia, ¿cierto? Tiene que ser una señal oscilante del tiempo. Aquí hay una longitud, ¿cierto? Una longitud que depende de la dirección Z. ¿Listo? Y aquí hay una carga. Observen que lambda se calcula esto como C sobre la frecuencia. ¿Esto por qué C? Porque suponemos que va en el aire vacío. Si no lo quieren suponer y tenemos que ser un poco más estrictos, podríamos colocarlo como la velocidad de propagación de la onda sobre la frecuencia, mientras que la longitud de una línea de transmisión es la longitud mecánica dada en metros. Por lo general, esta longitud no la controlo. ¿Cuándo no la controlo? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, la conexión de la línea eléctrica al televisor. Esta longitud no la controlan. Dicen, véndame una extensión de 3 metros. Y a ustedes no les interesa esto. ¿Por qué no les interesa? Por la relación de la 60 Hz nos da una longitud de onda muy grande. Si esto no se compara o no es equiparable, pues nosotros podemos llamarlo parámetros concentrados. Voy solamente a dejar el nombre, parámetros concentrados. Pero si lambda se parece a la longitud de la línea, nosotros lo vamos a llamar parámetros distribuidos. ¿Qué es eso? Parámetros concentrados. Llámese y dígase a aquello que... creo que tienes. Parámetros concentrados. Todo lo que obedece a las leyes de Kirchhoff. ¿Qué es eso que obedece a las leyes de Kirchhoff? Que si yo alimento por la entrada, un segundo, por la entrada de acá, 5 voltios, lo que yo tengo después de la línea son 5 voltios en fase. Una fase despreciable en variación. Pero si yo lo que hago es, en mi cable coaxial, por ejemplo, en la práctica que ustedes vieron, y alimento 5 voltios, y al otro lado recibo 4, y además desfasados, a eso lo voy a llamar parámetros distribuidos. Claro, está ahí. ¿Qué busco con eso? Que en un circuito eléctrico, cuando los parámetros son distribuidos, la línea de transmisión se convierte en un elemento más de tal circuito.
Eso nos va a provocar problemas porque eso tiene comportamientos que son de impedancia variable, similar a la de un transistor, diodo, etcétera, etcétera. Es decir, es un comportamiento que primero no es lineal, ¿listo? Y segundo, hace parte del ciclo. Más o menos hasta ahí. Sí, señor. Sí, profe. Bien. Un segundo. Bueno, ahí cambio nuevamente para mostrarles lo del libro, que es lo que quiero decir. Entonces, a los 40 minutos es posible que se corte, lo único que tenemos que hacer es tomar el mismo link y volver a reingresar en caso tal de que suceda. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Por lo menos mientras logro dejar todo habilitado para que se nos hagan las 2 horas. Entonces, acabo de entrar al libro de Sosa y Pedrosa, en donde les voy a mostrar a grandes rasgos qué es lo que quiero decirles. Por ejemplo, supongan ustedes, en este libro van a tener que hacer algunas revisiones, algunos valores, que nosotros lo que intentamos es capturar o calcular cuál es la impedancia característica de una determinada línea de transmisión. Recuerden que nosotros encontramos esta impedancia característica. ¿Cómo encontramos esa impedancia característica? En función del modelo de las ecuaciones del telegrafista. ¿Lo encontramos o no lo encontramos? Porque ahí ya dudé. Muchachos. Señor. Sí, ¿no? Nosotros llegamos a esta impedancia Z sub 0 y dijimos que eso dependía de sus condiciones geométricas. Bien, si depende de sus condiciones geométricas, nosotros podemos dividir eso en 2 partes fundamentales. Uno, decir que la transmisión que voy a hacer es de nivel DC, y si hago nivel DC, lo que voy a encontrar es que la frecuencia lógicamente va a ser 0 y la impedancia característica se reduce la relación de la resistencia que hay en serie con la conductancia que hay en paralelo. Y ahí es donde provocan las pérdidas por calor. Entre más grande sea ese valor, más grande va a empezar a salir calor de cada una de esas líneas de transmisión. Pero si la multiplicación, impedancia o la frecuencia se vuelve demasiado elevada, como sucede en nuestros circuitos de electrónica y telecomunicaciones, ustedes van a observar que WL va a ser mucho más grande que R y que WC va a ser mucho más grande que G. Así que se descompondrá nuestra línea de transmisión en la raíz de L sobre C. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que cuando hago la transmisión de una línea de una corriente eléctrica en DC, solamente va a tener pérdidas por calor, pero si elevo demasiado su frecuencia, ella va a empezar a oscilar tanto, a oscilar absolutamente tanto, que va a tener una variación en fase demasiado grande. Parámetros concentrados, frecuencia baja, parámetros distribuidos, frecuencia alta. Ojo, todo esto comparado, lógicamente, con la longitud del cable real. Si eso es cierto, nosotros pudiésemos hacer algunos cálculos con ese Z sub 0. Pero más que calcular el Z sub 0 en un curso de líneas de transmisión, a mí lo que me interesa es observar qué pasa con el Z sub 0 versus el Z sub L, es decir, con la carga, qué pasa con el Z sub 0 versus el voltaje, y qué pasa con el Z sub 0 versus la corriente. Aquí podrán encontrar algunos, yo les dejaré algunos ejercicios para que los trabajen en casa y podrán observar algo similar a lo que miraron en el cable coaxial. Aquí están las impedancias del cable coaxial con unos radios específicos P sobre A que se les podrán aproximar al comportamiento que ustedes encontraron en su trabajo de primera práctica. Hay unas líneas bifilares, esto pues para nosotros ya no es tan importante. Nosotros empezamos a trabajar ya con unas líneas de transmisión que pues por lo general la mayoría de veces son coaxiales y sus conexiones son demasiado limitadas. Entonces no nos va a interesar tanto esta parte de trabajo. Bien, lo de decibeles y netters tampoco lo voy a trabajar demasiado y me voy más bien a la parte de voltaje. Entonces, les voy a mostrar. ¿Qué ocurre con esto? Cuando ustedes despejan las ecuaciones las ecuaciones del telegrafista, ustedes van a encontrar que el voltaje tiene una relación directa con la impedancia. Entonces, miremoslo por acá.
Ya está muy avanzado, voy a intentar dibujarlo en la tableta. Un segundo. Esto ya se va a terminar la reunión, tan pronto se termine, ella va a dejar de grabar, o va a dejar de grabar, y yo subo ahorita este video a nuestra aula virtual. Por favor, desconéctese y vuelvan a ingresar, yo ya vuelvo a activar la clase. De una.